Llegó el punto final, el concierto más importante en la carrera de Joaquín Sabina, el desenlace del poeta que supo retratar en sus letras las vidas de tantas personas donde ya no tendrá cabida el olvido. La noche del domingo 30 de noviembre de 2025 ya forma parte de la historia. Las más de 2 horas cargadas de pasión, lágrimas, emoción, melancolía y satisfacción nos llevan mucho más allá de un concierto de despedida. Por eso a este flaco universal todavía le quedan celebraciones por vivir, letras por escribir, eso sí, esta vez desde la barrera, viendo cómo estos peces de ciudad reunidos en Rock FM repasamos y reflexionamos sobre una vida y una historia que merece ser contada. Una historia que arranca el 12 de febrero de 1949 en Úbeda. Entre carmelitas y salesianos, aquel joven de Úbeda comenzaba a bucear en la herencia literaria de su tierra. Y entonces llegó la guitarra y llegaron sus 3 amigos de su calle y nacieron los Mary Jones. Y así se hizo la infancia de Joaquín Sabina, porque para entender quién es el genio, primero hay que conocer a aquel joven que soñaba con sucios trenes que viajaban hacia el norte. Nos encontramos en Madrid, en el lugar donde Joaquín Sabina fue todo lo feliz que pudo ser. Fue feliz en su vida y fue feliz haciendo su oficio. Cada 2 días por semana venía junto con Javier Crae a este lugar, a esta cueva en la que apenas caben 40 personas, llamada La Mandrágora. Hoy se llama Lamiac desde hace muchos años, pero la esencia la conserva. Fueron los hombres más exitosos que podían ser en el momento, ya que no esperaban más de esas 40 personas cada día. Y hoy, unos cuantos peces de ciudad nos hemos reunido en La Mandrágora para rendir tributo y homenaje a Joaquín Sabina. Me acompaña nada más y nada menos que Quique Babas y Quique Turrón. Muy buenas, bienvenidos. Muy buenas. Autores de la biografía gráfica de Joaquín Sabina, la que el propio Joaquín ha dicho que contáis la historia, su historia, mejor que él. Quique. Mejor de lo que él recordaba entre sombras, dice, literalmente. Y también tenemos a un amigo, un hermano de la casa de Rock FM, que con su programa Con Música para Animales desde hace muchos años se ha convertido en un compañero ilustre nuestro. Él es artista, él es músico, él es cantante y sobre todo productor de una de las grandes referencias, entre otras muchas, de la música en España. El 19 días y 500 noches. Alejo amigo, Alejo Stivel, bienvenido de nuevo a tu casa. Gracias por invitarme a esta charla, debate. Hoy en un sitio diferente, que no es Rock FM, sí, y que no habías estado nunca. Nunca había estado aquí, increíblemente. Es muy bonito y es increíblemente pequeño, ¿no? Dices, yo me preguntaba cuántos de los 40 que venían aquí han ido al Movistar Arena mezclados entre los 16.000 o 18.000 que caben en cada show, ¿no? Ha hecho creo que 8, no sé si 8 Movistar con el último con todos los que hizo. Y aquí, claro, de 40 en 40, pues igual llegó Hay que tocar unas cuantas veces. Claro, pero sí, no, tengo el disco ese, el que se grabó aquí con Crae y con Alberto Pérez. La Mandrágora. La Mandrágora, sí. Alberto Pérez, Joaquín Sabina y Javier Crae, sí. Y la verdad que sí, es icónico, ¿no? Es el embrión de todo lo que después pasó con Joaquín y Crae, ¿no? Que Crae no llegó nunca a tener la dimensión popular de Joaquín, pero yo a Joaquín lo he oído muchas veces decir, él es el bueno. Sí. Bueno, para empezar y situarnos, nos vamos hasta Úbeda, ciudad natal de Joaquín Sabina, donde en 1949 llega a este mundo un niño que el primer paso que da es cambiar un reloj que le ofrecía a su padre por una guitarra. Dijo, no, yo quiero una guitarra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es el primer pasito que podríamos decir de ese niño, de ese adolescente que empieza a hacer una banda con colegas del barrio. Yo creo que un poco como han empezado todos los músicos, ¿no? Ahí, si te pones así, en esa tierna infancia, ¿no?
un detalle musical anterior. Cuando los padres, el padre de Joaquín era policía, la madre era, digamos, una señorita bien, ¿no? Entonces, pues en el pueblo, en Úbeda, iba una vez al año, iba la zarzuela. Entonces, pues iban allí del pueblo, los bien del pueblo, a ver la zarzuela, ¿por qué tal? Y entonces el abuelo de Joaquín, al cual Joaquín tiene muchísimo respeto y mucho cariño, y es la persona que más quería de su familia, cuando los padres se habían ido a ver la zarzuela, él se lo llevaba el abuelo y se iban al gallinero, que se decía que es la parte de arriba, desde allí se comía toda la zarzuela y antes de que acabase volvían corriendo para que no les regañasen y estar metidos en la cama. Entonces yo creo que ese empezar de que te guste la farándula debió empezar ahí escondido en un gallinero de la mano del abuelo viendo zarzuelas escondidas, ¿no? Alejo, ahí empezó el sueño del pibe, como podéis decir, ¿no? O como tendríais en Argentina. Sí, sí, claro. Bueno, el abuelo tuvo mucha importancia también, ¿no? Como en la carrera de Messi y su abuela. Efectivamente. O sea que los abuelos a veces inculcan más que los padres, ¿no? Totalmente, sí, además, bueno, este abuelo del que hablamos, esta selección de abuelos tan importantes, también es el que le mostraría, pues, esos textos proscritos, ¿no? Esos primeros versos de Lorca, esa primera literatura que en aquellos tiempos de dictadura, pues, que estaba totalmente prohibida, y sería precisamente ese abuelo el que le llevaba la zarzuela, el que de bajillo le enseñaba para que viese que había otras cosas que escribir y no las oficiales, ¿no? Que leer, perdón, y que no solo las oficiales. Sí, porque en aquel momento Joaquín Sabina no era Joaquín Sabina, era Joaquín Ramón Martínez Sabina, educado entre carmelitas, entre salesianos, en unos valores muy tradicionales, con un padre policía, para lo que significaba, ¿no? En época de dictadura, aquí en esos años 70, esos 60, ¿no? Y un niño con mucha inquietud desde el principio, como apuntabas, ¿no? Yo creo que ahí le salva un poco la literatura, antes todavía que la música, ¿no? Porque aparte de que su abuelo le enseñe a Lorca y a estos proscritos, ¿no? El padre era aficionado a escribir poesía y tenía una pequeña biblioteca en casa, ¿no? Novelas Donde había... policiales, escribirías. Creo que eran como clásicos, ¿no? Quevedo, las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, este tipo de cosas así un poco decimonónicas también, así un poco tal, pero hicieron que al chaval le llamase la atención la literatura, porque, bueno, pues si tu padre lee, aparte de hacer lo que haga siendo policía de Franco, pero lee en casa y trae la lectura, pues de pronto ha generado una inquietud, ¿no? Que luego terminaría estallando. Pero bueno, ¿Te gusta la literatura o vas a dar porrazos a tu compañero de clase? Como su hermano, por ejemplo, ¿no? El hermano es policía, decide tomar el camino de tal, en cambio Sabina, Joaquín, pues decide tomar ese camino más creativo, más de buscar la curiosidad, probablemente como señalas, que yo creo que es lo que le mueve a lo largo de su carrera, tanto desde pequeño como ya desde adolescente y desde mayor, ¿no? Esa curiosidad por descubrir, por probar, por profundizar en eso que lee, por conocer cosas distintas. Bueno, fue cuando, empalmando un poco, engarzando con lo que decías al comienzo, creo que era como una costumbre familiar, cuando sacaban buenas notas los hermanos se les daba un reloj. En la graduación, creo, ¿no? Oye, has sacado buenas notas, felicidades, tal, pues toma el reloj familiar ¿qué tal? Y ahí es cuando Joaquín dice, bueno, yo en vez de un reloj prefiero una guitarra, ¿no? Ahí empieza un poco todo. Y su hermano mayor elige el reloj y la guitarra, ¿no? Y al final es, como él mismo reconoce, ¿no? el primer punto de separación con su hermano mayor, ¿no? Ese reloj y esa guitarra que simbolizan esa literatura que ha llevado a Sabina hasta el día de hoy, bueno, pues a estar donde está, ¿no? Una guitarra fundamental con la que ya pone vistas fuera de Úbeda, ¿no? Fuera de su Jaén natal, fuera pese a tener esa influencia literaria, ¿no? De tener a grandes artistas y grandes maestros de la literatura como referente cerca, pues en Baeza, ¿no? Por ejemplo, nada más y nada menos. Pero sí que Joaquín ya apunta a esa guitarra y a empezar a escribir unos pequeños versos, ¿no? Siendo adolescente, ¿no? Sí, creo que hacía, ¿no? A la primera novia que tuvo, que llaman La Chispa. Y creo que a ella y al resto de compañeritas de clase, ¿no? Cuenta la anécdota que en un concurso que hacían las monjas, entre las niñas de las monjas, para ver quién escribía, Joaquín les escribía a todas, venga, a ti te voy a hacer unas coplas, a ti unas quintillas, a ti te hago un cuarteto, a ti un terceto, entonces tenía poesía para todas las muchachas, algo que siguió cultivando el resto de su vida.
Con 18 años, la Facultad de Filosofía y Letras de Granada era un nuevo mundo: política, poesía, música y un futuro que se vislumbraba a lo lejos por primera vez. En aquel ambiente conoció a Pablo del Águila, el estudiante brillante que recitaba a Vallejo con su guitarra. También se acercó a Juan de Loxa, con quien organizaba recitales y asambleas clandestinas. Pero en el 68 llegó el estado de excepción. Había un tipo subversivo, se llamaba Joaquín. La orden de detención bajó hasta Úbeda y fue a parar directamente a las manos de su padre. Hijo mío, estás detenido. Tras esta detención, un cóctel Molotov contra un banco fue el detonante para una nueva huida. Ahí empieza un nuevo Joaquín Sabina, ¿no? Digamos que es el paso lógico, ¿no? Ya pues por casi mayoría de edad, él piensa que quiere dejar la gris Úbeda, esa gris ciudad que le ha visto nacer, y se va a Granada, ¿no?, a estudiar, y bueno, pues se da cuenta que aunque hay un poco de color sigue siendo gris, ¿no?, porque mayormente pues toda la península era gris y era fea y estaba en la dictadura. Entonces huir buscando luz pues era abrazarte a tus propios compañeros y a tu propia generación, que es lo que encuentra en Granada, ¿no? Algunos estudiantes compañeros que son un poco mayores o que han tenido acceso a otra cosa y ejercen pues un poco lo que hizo el abuelo, ¿no? Pasarle esos textos proscritos, esas noticias que no se cuentan en los diarios, eso que está ocurriendo en el mundo, pues lo va conociendo a través de estos compañeros de la facu, algunos más mayores, más ilustrados en esa literatura, digamos que prohibida por el régimen. Y para él, pues claro, eso es como entrar a un mundo de color, de tornasol, y no solo eso, sino pues también de saber que se puede hacer algo, ¿no?, para pintar de color esa grisalidad que reina en España, ¿no? Y coincide también en Granada el periodo de Joaquín en Granada como estudiante universitario. Claro, estamos hablando del año del 68, 66, 67, 68, 69, esos finales de los 60. Entonces, en España le tocaba lo que le tocaba, una dictadura férrea que dejaba muy poco color y, como lo pinta todo Quique Turrón, era más bien gris. Pero es que en el mundo sí estaban pasando cosas que aquí llegaban de clandestino y que a Joaquín le tocan el corazón. O sea, estaba el mayo del 68 francés, que aquí llegaba de aquella manera. Estaban los hippies partiéndolo todo ya no solo en Estados Unidos, que es donde se origina, en la costa oeste y demás, sino que es que eso también llegaba a Ámsterdam, llegaba a Londres, llegaba a Escandinavia. Entonces, en Europa había focos de referencia de que los chavales se dejaban los pelos largos, se ponían a follar porque ya aquello no estaba tan prohibido y además fumaban porros. O sea, unas cosas que es que no pasaba, a la vez que decían lo de la paz y el amor o la revolución que podían tal. Estaba la primavera de Praga, que también es del 68, estaban las matanzas que hubo en México en el 68 que generaron un movimiento estudiantil súper fuerte. Entonces, si haces todo ese contexto internacional, tiene un referente y tiene un eco en España. Entonces coincide con un montón de la medida en que se podía y a costa de todos los palos que te comías, pero coincide con una necesidad de los chavales, sobre todo los estudiantes universitarios, de decir, basta ya, un poco de democracia, un poco de libertad, un poco de aire, que es que lo tenemos todo prohibido. Claro, Joaquín, que ya venía con todo prohibido y unas ganas de abrazar, dice, ¿dónde están en la facultad los que más quieran llevarme por este lado, que yo voy con ellos? Todavía de una manera clandestina, porque todo esto del verano del amor, de todas estas citas que has dicho, Quique, era de una manera clandestina en donde precisamente Sabina absorbe en la universidad. Alejo, tú llegas después, unos años después, pero sí que ya había habido ese boom cuando ocurren todas estas cosas a nivel mundial y aquí se pasa de no vale nada a vale todo, ¿no? Sí, yo realmente llegué en el 76 a España y era como si hubiese ido al año 54. O sea, realmente vi un país completamente atrasado y gris, como decían ellos, ¿no? Yo venía de una Argentina bastante liberal y europea, entre comillas, y con una vida cultural espectacular de literatura, pintura, teatro y rock and roll. Y llegué aquí, la verdad que me asusté. Dije, ¿dónde me metí? Y dije, bueno, me quedo unos meses y me voy. Pero claro, bueno, me fui al colegio y ya me fui quedando y busqué la vuelta como para poder ir creando mi propio hábitat. Y bueno, después, por suerte, eso tuvo repercusión y pude también
compartir mi hábitat con más gente y traer un poquito de, como dijo Diego Manrique, ¿no? Que España era en blanco y negro y Tequila le puso color, ¿no? Claro. Volvemos a esa Granada de Sabina, esos finales de los 60, principios de los 70. Sabina es fichado por la policía y de repente le llega un orden de detención a la comisaría de Úbeda para uno de los episodios, yo creo, más importantes y tristes en la vida de Sabina. Es cómo su propio padre tiene que ir a detenerle a Granada y llevarle, él lo cuenta, ¿no? El propio Joaquín, y ir en el coche sin hablar ni una palabra, sin decir ni mu, con su padre, llevándole a la comisaría de Granada. Uno de los episodios en la vida de Joaquín más, yo creo, eso, más duros, ¿no? Nosotros en el libro hemos tenido que detallar muy bien porque era importante poder entender todo esto que estamos justo hablando ahora, que es esta primera detención, entre comillas, hecha por su padre, culmina al curso siguiente con Joaquín lanzando un cóctel molotov a una sucursal bancaria, ¿no? Entonces, claro, lo hablas ahora con tantos años de democracia en esta España y tal y cual, y nos parece difícil de hacerle explicar a un lector de hoy en día cómo coger un cóctel molotov y lanzarlo. Entonces, por eso había que ponerle tanto contexto y hablar del Mayo francés y de lo otro y de todo lo que implicaba la dictadura. Si apenas Alejo ha hecho un desdibujo de que le parecía un país gris en el 76, imagínate en el 69 o en el 68, 7 años antes, con un Franco que quería morir matando, ¿sabes? Con un régimen que se negaba a desaparecer y quería subsistir a base de porrazo, ¿no? Ahí no era gris, ahí era negro. Ahí era negro, ¿sabes? Entonces, claro, de pronto le detienen y ponían lo de entre comillas porque era la hijo de comisario. Si llega a ser hijo de obrero, la detención por haber repartido unos flyers o haber hecho cualquier cosa hubiera sido... La detención y los palos. Eso claro, es, hubiera sido de otra manera, ¿no? De hecho, él decía que quería en aquella época entrar en el Partido Comunista, que si quería ligar, que si tal, y no sé qué. Y también en otros momentos cuenta que los comunistas le miraban un poco así por encima, incluso los compañeros, pues dice, joder, a ti te han detenido, pero a ti no te han dado los mismos palos que al resto. Bueno, claro, porque era hijo de policía, ¿no? Pero de alguna manera ya entra y ya es fichado, ya está ahí en el radar de decir, le habrían dicho al padre, cuidado con tu chaval, que tal, y tanto es así que termina pues diciendo, pues vamos a poner un cóctel molotov en una sucursal bancaria como un acto reivindicativo para pedir la democracia y la libertad, ¿no? Bueno, pues lo escogieron, no sirvió en ese momento de nada, más que para que él tuviera que huir, porque si no sí que se metía en un marrón gordo. Afortunadamente tendría que huir para que le pasase ese efecto que bien has dicho tú antes, de poder irse fuera, regresar aquí y poder ver realmente con colores en su cabeza, que había vivido en Londres, llegar a Madrid y decir, joder, esto sí que está gris, tío, hay que darle aquí unas manos de pintura y darle alegría, porque probablemente si se hubiese quedado aquí y no, bueno, hubiese recibido los palos por no salir, pero si se hubiese quedado y no hubiese sabido salir a empaparse de esos colores, pues probablemente se hubiese quedado en esa gama de cantautores grises, marrones de pana, que estaban muy bien en esa época, pero que bueno, se quedaron un poco ahí estancados, ¿no? Y él tuvo la suerte de arrojar un cóctel molotov contra una sucursal bancaria, tenerse que pirar y en Londres pues vivir otro tipo de cultura que estaba a años luz y a años de color de lo que ocurría aquí. Sabina llegó a Londres con un visado de turista y una certeza. Si regresaba a España podía acabar en la cárcel. Fregar platos, cargar cajas, limpiar mesas, oficios de supervivencia para un joven que no sabía que acabaría viviendo de sus canciones. Entonces ocurrió la escena que lo cambió todo. Cantar vino por casualidad. Vi que en un restaurante había un caradura que cantaba fatal y cobraba más que yo. Yo tenía una guitarra y pensé, esto lo hago yo también. Londres le endureció, pero también le formó. Allí leyó más que nunca, descubrió música nueva, debatió con exiliados y aprendió a vivir de noche. En Londres, Joaquín Ramón Martínez Sabina se convirtió en Sabina. Joaquín hasta entonces sí que es verdad que estaba más pues, en el palo de Atahualpa Yupanqui, de Violeta Parra, ¿no? Venía por ahí de Paco Ibáñez y de pronto se echa una novia anglosajona y le enseña a Bob Dylan. Y dice, ¿y esto? Y le enseña a los Rolling Stones. Entonces al tipo le vuela la cabeza, ¿no? O sea, yo a veces intento imaginar cómo debe ser eso, de venir, claro, con Atahualpa, con Violeta, con Paco Ibáñez, pues a aprender
las mejores maneras de decir versos contestatarios del mundo, pues probablemente ahora con los Rolling Stones aprendes un riff que eso es una cosa que se te clava adentro y que al hombre le debió dejar cuadrado, ¿no? O sea que fue muy importante esa novia inglesa. Deja a los colegas granadinos, a Pablo del Águila, a Juan La Loxa y un poco los que habían iniciado ese camino. Él mismo reconoce que si Juan no hubiera empezado a tocar la guitarra, ni a escribir poemas, ni a lanzarse musicalmente hablando al mundo del vacío, y emprende su segunda huida. Sus inicios como cantautor, un término que siempre miró de reojo y que no le ha gustado mucho, se dan en su segunda huida. Allí las primeras canciones o composiciones como tal, que luego alguna de ellas tendría hasta forma en su primer disco, del que reniega también, Inventario, y a día de hoy sigue renegando, en su ida a Londres. Había escapado con su chica de Granada, había hecho parada en París y desemboca o aterriza en la gran capital europea, Londres. Allí años y años y años, y primeras adaptaciones sobreviviendo, podríamos decir, y trabajando de lo que fuera, hasta que un tipo que cantaba rancheras mexicanas lo ve cantando en un bar y dice: yo puedo estar ahí, yo soy mejor que este tipo. Y empieza a cantar en pequeños bares, en pequeños locales de Londres, a ganarse la vida como se la ganaba aquel tipo que cantaba fatal ranchera. La etapa, digamos, del autoexilio londinense de Joaquín está lleno de anécdotas curiosas, ¿no? Entonces, cuando él andaba pasando la guitarra, tocando Cielito Lindo y demás para los guiris, o digamos, para los oriundos de allí, pues uno de los días, uno de los que le echa 5 libras es George Harrison. O sea, ni más ni menos, ¿no? Entonces, él pues lo cuenta con gracia, ¿no? Es que yo he tocado para un Beatle. Eso no es una cosa cualquiera. Pero tiene más cosas graciosas, ¿no? Vivía de squatter, de ocupa. Y entonces, pues se tenía que buscar la vida. Entonces, al principio de todo, llegó a dormir en el metro, en la estación de Victoria, y luego, pues, tocar allí. Músico callejero. Sí, de músico callejero. Luego ya conoce un poco a toda la emigración española, al exilio. Entonces, a partir de ahí encuentra un nidito donde aposentarse y empieza a buscarse, antes de dedicarse a tocar la guitarra por los garitos, pues tiene curros de lo más peregrino. O sea, cuidaba en un... ¿cómo se llama? Cuando se muere, en la morgue, ¿no? Cuando se mueren los muertos tienes que meterlos ahí en un carrito, en un asilo. Cuando se morían, a él le tocaba llevarlos a la morgue. En otras hizo de hombre anuncio, ¿no? O sea, es cosas así. O de limpiar centollos en un restaurante. O sea, todo ese oficio muy interesante para la película de su vida, ¿no? Porque no era asistente en un despacho de abogados o... No, o sea, yo creo que lo buscaba especialmente pensando en la el película del futuro. En la película sobre su vida, ¿no? Bueno, luego también en Londres tiene esa muy importante, ¿no? Esa, bueno, muy graciosa, que es que organiza un recital allí para Paco Ibáñez, ¿no? Que recorre Europa y pues los exiliados de todos lados, pues va haciendo así un recorrido y organiza en un instituto, en algo ahí en Londres, un concierto al que no va nadie. Ni siquiera el bedel que tiene que abrirlo, se ven ahí Paco Ibáñez y Joaquín Sabina, vaya, pues ha salido mal, vamos a echar unos test y el mes que viene ya veremos, ¿no? Pues esos palos de ciego de querer estar en la música, pero como bien dice Alejo, pues hacer esos oficios que luego le vendrán bien en la película del futuro, pero que de momento son oficios de usar y tirar para él seguir proyectándose pues en esa vida bohemia y musical, que es lo que él quiere cultivar, ¿no? Incluso de escritor, porque antes de grabar, la primera maqueta la graba en Londres, ¿no? O sea, ahí hay una maqueta, pero él lo que saca es un libro, ¿sabes? Se autoedita. Se autoedita un libro. Su primer libro de poemas. Probablemente, quizás en ese momento se pueda pervivir a sí mismo casi más como poeta que como cantante, ¿no? Y hay un momento en el que pasa a hacer sus propias poesías o sus propias letras escritas, a interpretarlas él, porque en un principio eran todo versiones del Cielito Lindo, pasa Bob Dylan, pasa tal. En ese libro, precisamente ese primer libro de poesía, están muchas de esas que irían a parar a Inventario, al primer disco que reniega de él, pues muchas de esas son poemas que están ahí escritos como poemas y que con los meses, de los pocos años, se acabarían convirtiendo en... Podemos decir que es como el escritor se empieza a convertir un poco en músico, gracias a todo lo que absorbe en Londres también, como G.J. Cale y esa dieta diaria toda que esa tiene efervescencia en los 70 que había en Londres, ¿no? Y en todo UK. Bueno, imagínate cómo podía estar Londres, a diferencia, pues Alejo viniendo de Buenos Aires ya ha dado una pincelada, pues ya imagínate dónde se podría quedar en Londres
de 1973 comparado con cualquier ciudad de España de lejos, ¿no? Entonces a él le tocó, o sea, era la capital, Nueva York y Londres, entonces Los Ángeles, me imagino solo a ese nivel podían estar, y a él le toca, claro, no, fui a ver a Gigi Cale, joder, la primera gira que hizo Gigi Cale en el año 76, pues en el Hammersmith Odeon, Clay, la única, debía ser, no Lou Reed en su momento más guay, o descubrir a Lou Reed en el Walk of the Wild Side o en el Berlín, ¿no? En esas épocas de Lou Reed, y él estar allí y poder pervivirlo, al Bowie de Ziggy Stardust, ¿no? O sea, en el momento, esas cosas a España llegaban 3 o 4 años después, bueno, 7, ¿sabes? Y llegaba en la 10ª parte. Obvio. Nada, y eso llegar, si es que llegaba el vinilo, no te digo ya los tíos tocando en directo, ¿sabes? No lo veías, y allí sí, porque eran de allí, y él los veía, eso, o se movía por barrios de Kensington y no sé qué, con los tipos, los rastas, el primer movimiento pre-Bob Marley de lo que iba a ser el estallido del reggae, claro, todo eso lo estaba mamando. Yo creo que todo eso, lo apuntaba antes muy bien Quique, es un caldo de cultivo para que él luego llegue y haga su electrificación cuando llega como cantautor a Madrid, empieza a desarrollarse, sí, pero él tiene un bagaje que los otros no, que es estar 7 años viviendo en ese Londres, ¿no? Con la ayuda de un diplomático español regresó a España. Madrid le esperaba como un punto de partida de una nueva vida que terminaría de pulir y configurar la leyenda sabinera. Sabina graba Inventario, su primer disco en el 78. Más tarde llegó el encuentro que marcaría un antes y un después. Crae y Pérez, los tres coincidiendo en un sótano del barrio de La Latina, en un café-teatro llamado La Mandrágora. Joaquín evoluciona y deja de ser ese bohemio de La Mandrágora para convertirse en un rara avis que la industria empieza a observar con interés. Conoce a Barona, a García de Diego, a Ladrón de Guevara, sus nuevos compañeros de viaje. Con ellos nace el proyecto Viceversa, que arranca el mundo sabinero, reflejo de su ironía, de su mirada callejera, con esa mezcla de melancolía y desparpajo que nadie más tenía. Su voz, su estilo y su universo literario son inconfundibles, y España comienza a ser consciente de ello hasta que se hace realidad en 19 días y 500 noches. Yo nací en Madrid a los 28 años. Lo ha contado el propio Joaquín Sabina en sus diferentes entrevistas y biografías, pero Joaquín llega desde Londres, hace el servicio militar, se casa y empieza la leyenda de ese Sabina, de ese Joaquín, con su primer disco, Inventario, que eran esas poesías, esas pequeñas canciones que había hecho en Londres. Su segundo disco, Malas Compañías, en el que ya incluye Princesa, en el que está Pongamos que hablo de Madrid, canciones que termina tocando donde nos encontramos hoy, en La Mandrágora, en este sitio de culto sabinero. Totalmente. Y por supuesto, junto a Javier Crae y Alberto Pérez, sacan ese disco de referencia que tenemos aquí con nosotros y que preside el escenario donde tocaba Joaquín en su llegada a Madrid. El Sabina pendenciero, el Sabina nocturno, el Sabina más mujeriego, más madrileño, nace casi en el año 80 y aquí, en este sitio en La Mandrágora, ¿no? En este momento, en el momento este en el que estamos de tu cronología, creo que es un Sabina que apunta maneras, pero todavía no ha llegado el canalla grande de las alas negras, ¿no? Está todavía en ver qué puede pasar y todavía trae ese bagaje. Yo me imagino que sí, lo que sí trae son ganas de comerse, capacidad de comerse la ciudad. Hay una cosa muy graciosa que contaba Crae de su época de ellos tres, ¿no? Y entonces él decía, ¿cómo decía? Alberto quiere, pero no puede. Joaquín quiere y puede. Yo ni quiero ni puedo, ¿no? Hablaba un poco de su historia artística, ¿no? Pues estamos en ese Joaquín que quería y que podía y que en muy poco lapso de tiempo estallaría, ¿no? En muy poco tiempo empezaría a sacar discos ya realmente serios que empiezan a entrar en esa categoría que se llama, bueno, pues leyendas o obras maestras o demás. Pero aquí tenemos a ese primer Joaquín. Hay otra anécdota que me gusta y con esto lo dejo, que es otro de estos bares que había por aquí, se llamaba el Son de Parnassans, creo, o algo así. Él también tocaba allí, ¿no? Y prohibían aplaudir.
cosas de la herencia de la dictadura, vamos. Entonces, tocabas y estaba prohibido aplaudir porque, no sé, por el ruido o por algo, ¿no? Entonces me imagino lo que tiene que ser dar un concierto para 20 personas y encima en silencio. Dices, joder, apaga y vámonos. Fíjate, otra yo creo de las cosas más importantes o de los sucesos más importantes ocurre aquí en la vida de Joaquín Sabina, que es cuando por esta escalera que acabamos de bajar nosotros, baja Fernando García Tola, presentador de televisión, productor de televisión española, y les lleva a estos tres tipos que tocaban aquí a su programa, creo que se llama Esta Noche, de televisión, y allí empieza a verse ya la figura de Joaquín, todavía un hippie un poco fuera de año, pero con esas barbas y todavía con esa reminiscencia de cantautor, pero sí que es un primer paso para amplificar esa imagen de Joaquín, que fíjate, luego termina, por ejemplo, en la tele argentina, creo que Alejo es muy culpable de ello, que le llevaste con Maradona, con Charlie, y ya se convierte en un monstruo totalmente, ¿no, Alejo? Sí, te refieres al programa La Biblia del Calefón. Efectivamente, que tiene una canción también. Bueno, es una frase de un tango de los años 40 que se llama Cambalache, Y que Joaquín... que dice, ves, el mundo es un cambalache, todo mezclado y tal, y lo describe de una manera increíble Enrique Santos Discépolo, y en un momento dice, ves llorar la Biblia junto al calefón, como diciendo lo más sagrado con lo más... El calefón es el calentador del agua, o sea, lo más sagrado con lo más banal, ¿no? Y entonces mi cuñado Jorge Ginsburg tenía un programa que se llamaba La Biblia del Calefón, donde justamente proponía eso, hablar de todo, desde lo más profundo hasta lo más superficial y hasta chabacano a veces. Y entonces, como cuando terminamos el disco, pasó mucho tiempo hasta que salió, varios meses, y el disco anterior de él no había funcionado muy bien, entonces teníamos un poco de miedo a ver cómo iba, si realmente mucha gente lo daba por amortizado a él y no estaba claro de que el disco fuera a pegar como después pasó. Entonces yo lo llamé a mi cuñado y le dije, oye, yo te lo llevo a Joaquín y organiza un programa potente antes de que salga el disco como promo. Dijo, vale, genial. Dije, pero no me invites a cualquier Mindundi porque yo voy a pagar el billete porque no lo quería pagar ni Sony ni nadie, lo pagué yo en primera para Joaquín. Yo lo llevo, pero montame un programa que valga la pena llevarlo. Vale, no te preocupes, yo monto algo potente. Y cuando llegamos le digo, ¿quién va a estar en el programa? Y me dice, Maradona, Charlie, que en Argentina es tan grande como Maradona, y una vedette que se llama Graciela Alfano, ¿no? Que era una vedette muy popular, muy guapa y así muy icónica, ¿no? De la cultura argentina. Y la verdad que fue increíble, el programa fue fabuloso, se puede ver en YouTube, está... Yo lo he visto 40 veces, es tremendo. Yo la verdad que lo vi el día que se grabó y después, porque además mi hermana era la productora y mi cuñado el presentador. Y nada, bueno, y después a la noche terminó la grabación y fuimos a cenar a casa de mi hermana y vinieron Diego con Coppola y bueno, fue la bomba. 3 días de cena, ¿no? Sí. Y esta mujer que era porque vive, es una seductora, ya está mayor, es una seductora profesional, ¿no? Y que venía con un novio de 15 años más o menos, ella tendría 50, y estuvimos toda la noche ahí, tal, bim, bam, bum, bam, y fue gracioso porque ella fue la primera que se fue. En el momento que se va y cerramos la puerta, todos nos damos vuelta y todos al mismo tiempo decimos, me tiró onda. Todos. ¿Estabais de acuerdo todos? Sí, a todos nos había... Y nada, fue una noche fantástica y la verdad que sí, el programa quedó como uno de los programas íconos de la televisión argentina por esa gente que se juntó entre ellos, ¿no? Y la verdad que, bueno, nos vino muy bien para la venta del disco. De la Mandrágora, Madrid se apodera de Sabina y Joaquín Sabina hace lo propio con la ciudad de Madrid. Conoce a Pancho Varona, conoce a García de Diego, conoce a Ladrón de Guevara y hace una banda. El cantautor se transforma en un músico con una banda llamada Viceversa. Una banda que saca un disco y que hace un directo en Salamanca
Un directo que yo creo que ha sido de los discos en directo más escuchados Sí, ahí dentro de realmente nuestro país. la cosa peta, Sí. el disco en directo. El Joaquín Sabina y viceversa, en el que incluso va Aute de invitado, va Gurruchaga de invitado. Javier Crae también. y la- Javier Crae, Crae, que que traerá además- problemas con su Manitú ¿no? Sí, Huervo Ingenuo se llamaba la canción, atizando al PSOE del momento por la OTAN, ¿no? Me acuerdo que la OTAN sí, OTAN no, y al final sale en ese directo Javier Crae cantando ese Cuervo Ingenuo dedicado a quien iba dedicado, lógicamente, ¿no? Sabina se vuelve o empieza ya a sonar en muchos sitios, se vuelve una auténtica estrella y unos músicos que alguno todavía le acompaña, como Antonio García de Diego, ¿no? Y otros que le han acompañado muchísimos años y han sido mano derecha como Pancho Varona, ¿no? Es cierto que en este momento, ya una vez pasada la etapa de la mandrágora, lo que él consigue hacer muy bien es coger el pulso de por dónde están yendo los tiros, o sea, es de los tiros de la sociedad. Me refiero que es un tipo, tú lees que es el Juez y creo parte, que Juez y parte, que hace creo con es uno Viceversa, claro. de los que con Viceversa, estamos justo antes del directo, ¿no? Y es uno de esos primeros que se llama su primera obra maestra o demás. Pero claro, aquí está Princesa, ¿no? O sea, quiero decir, es que España estaba siendo asolada por el caballo. O sea, la heroína era una cosa que campaba a sus anchas y que todavía no estaba ni controlada ni descontrolada. El SIDA no había llegado todavía, o no era público ni notorio, entonces todavía estaban en años de efervescencia donde se empezaban a ver ya también las calamidades que podía traer el uso y el abuso, ¿no? Y entonces va el tipo y lo escribe, lo describe en Princesa, y describe en Kung Fu, estaba viendo, ostras, la banda del Kung Fu. Claro, o sea, quiero decir que haya una sociedad, una juventud que estaba pasando las de Caín en un cierto sentido, bueno, pues él lo supo contar y es importante. Y en otras que también me gusta mucho es cuando se hace autorreferencias a sí mismo, ¿no? Eley, Sabina y tal, ¿no? Eso también hay que ser muy chulo para saber hacerlo. Cuidado con la nicotina, ¿no? Claro, ¿no? Creo Luego que... nos lo va a contar Alejo. La nicotina. Bueno, Tiene es 19 como días. muy importante como cantautor, aparte ya de hacer canciones de amor y desamor, de estas sin paliativos, si te quiero lo más grande, y si me mato de amor es lo más grande también, ¿no? Y lo peor, esos retratos de la sociedad y esos autorretratos, ¿no? Entonces, es una etapa brillante muchas de las canciones de Joaquín. Alejo, ¿qué importancia han tenido estos músicos al lado de Sabina, como García de Diego, que sigue a día de hoy subido al escenario con él, o como Pancho Varona hasta hace nada, ¿no? En esta carrera de Sabina, que fíjate, hay un break en el 19 días y 500 noches, pero sí que luego vuelven a estar con él y sí que le han acompañado tantos y tantos años y décadas, ¿no? Sí, yo personalmente, cuando Joaquín me propone hacer el disco, no era muy fan de sus discos, sí de sus canciones, pero no de sus grabaciones, digamos. Me parecía que no correspondía mucho con las canciones, con su personaje, con el estilo que él tenía. Me parecía que no era la mejor manera de afrontar el sonido, ¿no? Era un sonido muy elaborado, muy procesado, vamos a decir, ¿no? Guitarras muy procesadas, baterías muy irreales de estudio, con la voz con unos efectos también desmesurados. Entonces yo le propuse hacer otra cosa, ir por otro camino, tanto en las bases como en el tratamiento de la voz, ¿no? Y entonces yo sentía que no podía lograr eso que yo quería con los músicos que él tenía. Y le dije, yo si quieres te hago el disco, pero tiene que ser así, si no, no tiene sentido mejorarlo con la gente con lo que trabajas siempre. Pero me dijo, no, hazlo con quien quieras. Entonces, bueno, yo llamé, digamos, un equipo mío de músicos con los que trabajaba y ellos no participaron de ese disco. Por cierto, alguno de ellos no me lo perdonó nunca. Y yo creo que también tanto eso como el tratamiento de la voz, que yo le decía, tu voz tiene que sonar más real, como eres tú. La voz que hoy conocemos, como la voz de Sabina, ¿no? Claro, yo creo es que donde fue surge en 19 días. Todo, no solo decirle, no cantes bien, no pretendas cantar bien, canta como te sale, y yo procurar sacar ese sonido que él me entregaba también de la manera más real y menos adornada, ¿no? O condimentada. Y así que no tengo mucha experiencia con el resto de sus músicos, yo no participaron de este disco. Entonces,
Bueno, creo que sí queda Antonio, que es su fiel escudero, ¿no? El que realmente estuvo ahí desinteresadamente todos estos años, ¿no? Ajá. Quique, lo que está claro es que en el 19 días y 500 noches se crea un nuevo Sabina, ¿no? Se crea una nueva imagen de Sabina, Totalmente de acuerdo. que es el que engancha a nuevas generaciones y posteriores hasta día de hoy. Yo creo que se descubre a un nuevo Sabina. Con esto que estaba comentando Alejo, si es verdad que, pues que pasa en los años 80, casi toda la década de los 80, ¿no? Hasta grupos como La Polla Records, ¿no? Grupo de funk, pues se decide hacer unas baterías sobreproducidas, todo muy aséptico, que no haya ningún crujido, que todo, no sé, llegaba la técnica y se ve que se quería, toda esa modernez técnica se quería meter en un disco, cuando yo creo que había que dosificarla, hasta que llega este señor, Alejo, y pone a Sabina en un sitio donde no le conocíamos, donde las guitarras se ve que son guitarras y no sintetizadores, ahí como que es No, una incluso guitarra, sintetizador. hay un tema que se llama A mis 40 y 10, que cuando él me lo muestra, le dije, tienes que tocar la guitarra tú aquí. Dice, no, yo no grabo las guitarras. ¿Por qué? No, porque ya llevo guitarristas que tocan mucho mejor que yo en los discos y además son mis productores, entonces ellos hacen las guitarras. Digo, para mí es un error. Esta canción tiene un dramatismo y un nivel de intimidad que solo lo logras tú con tu guitarra. Ellos son demasiado profesionales, ¿no? Incluso el disco no se iba a llamar así. El disco se iba a llamar Amateur, porque sosteníamos que amateur es alguien que lo hace por amor, ¿no? No sé si la traducción podría ser amador, pero suena a eso, ¿no? Y es alguien que no es profesional. Entonces, después, obviamente, esta frase era mucho más original, pero yo le insistí mucho y él le daba como corte tocar la guitarra en un disco, ¿no? Y dije, no, tienes que grabarla tú la guitarra y la voz, o sea, después ya metemos más cosas y tal. Y la verdad que se la nota a la guitarra que no va perfecta, pero no importa, es mucho más, tiene mucho más onda y más real, ¿no? No, de hecho, este disco envejecen bien las canciones, envejece bien el sonido. En 19 días Sigue tocando en directo. Algo que no se puede decir Total, de todos los estos anteriores. Aquí hay canciones que son, las he nombrado antes algunas de ellas, Sí, pero no, aquí algunos... son enormes. Canciones que son buenísimas y que dan muy pocas ganas a veces de escucharlas. Dan ganas más de escucharlas en directo, quizá. Cuando Sí, no vas a claro. dar un directo y dices, Pero aquí está bien este eco recogida. antinatural, ¿por qué? ¿Y esta guitarra está imitando un sintetizador o es un muy sintetizador que imita procesado, una muy guitarra? procesado, sí. Sí, yo creo que graban las baterías por separado, ¿no? Tú, el bombo aquí, Sí, y luego allí, máquinas, y luego lo juntamos, aparatos, terrible. ¿No? O músicos, digamos, profesionales también, entre comillas, ¿no? Mucho, me suena, quizás es fuerte esta palabra, pero mercenario, que le toca un día con uno, otro día con otro día con otro, y toma la música de una manera muy poco, con poco filo, ¿no? Sí, aséptico, ¿no? Así como desinfectado para que valga para todo, ¿no? Y que puedas escuchar en el supermercado y que suena una canción más. Y desde luego Y la Alejo toma marca... de bien rápidamente para ir a otro estudio a grabar otro. Alejo, es verdad que se cumple el título del disco en la grabación, ¿no? 500 noches o alguna más, ¿no? 500 noches sería 1 año y medio, más o menos. No, un poco menos. Pero bueno, incluido la preproducción y la postproducción, pues igual sí. Que no se perdonó una noche, me refiero, ¿no? No. Algunas para grabar. De hecho, podríamos titularlos 0 días y Todo 500 noche. noches. Pleno de noche. Sí, yo sí perdí un par de años de vida en el sentido de que no dormía, porque yo de día tenía mis labores de producción y de preparar y de esto y de lo otro y de hablar y no sé qué, y empezábamos a grabar a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. A veces yo caía rendido y me quedaba dormido y él seguía un par de horas más. Pero bueno, fue con mucho placer. El disco no acababa nunca. Como él dice siempre, ¿no? La frase esa famosa, yo no acabo los discos, a mí me los arrancan. Y hasta que, mira, podía haber traído. El otro día ordenando mi casa encontré un papel que un día yo ya estaba un poco mosca porque no acabábamos y teníamos ya temas mezclados y él venía a decir, oye, mira que aquí esta palabra la he cambiado por esta otra. Digo, sí, pero ya está mezclada la canción. Y no era como ahora,
que está todo haces así, la cantas, automatizado, entonces tú cambias una palabra en un minuto y todo sigue igual. Había que volver a mezclar, que tardabas un día en mezclar, preparar todo, la mezcla en vivo, subiendo, aquí bajar la guitarra, aquí subir los coros, no sé qué. Entonces era un trabajo infernal mezclar y de repente había que volver a mezclar una canción entera por una palabra. Lo que pasa es que, claro, el cabrón, realmente esa palabra quedaba mejor. O sea, él tenía sentido lo que decía. Y lo hizo muchas veces. Hasta que, claro, ya en un momento le dije, mira, yo no puedo más. Tenía a M-Clan que querían degollarme porque llevaban 8 meses esperando para entrar en el estudio. Y yo le decía, no, me quedan 15 días y ya. Y ya está, no, unos días más. Y esto no se acababa. Y además los de M-Clan son gente muy fuerte, o sea que prefería no enfrentarme físicamente contra ellos. Y entonces un día yo ya muy mosca le dije, mira Joaquín, tenemos que hablar. Y nos fuimos a un restaurante argentino de María y entre que pedimos y nos traían la comida, en un papel escribí yo, Joaquín Martínez Erina, documento de identidad tal, por esta carta entrego a Alejo todas las decisiones finales del disco y yo dejo de tener autoridad para decidir y tal. Y se lo puse y me lo firmó. Entonces creo que le daba como 4 días más en esa carta. Para cambiar los últimos 4 días, todo lo que cambiar, dilo ya porque después... Y entonces ya en un momento ya lo di por terminado y bueno, sí, no sé, fueron muchos días porque además también previo a grabar, fueron muchos días, muchas noches en su casa, porque además Joaquín es un tío que te compone una genialidad en 15 minutos, pero después la trabaja un mes, o sea, le mete 200 horas después de esos 15 minutos. Ya cualquier artista daría por bueno esos 15 minutos, lo que él le hace en esos 15 minutos porque son realmente geniales. Pero él empieza después a hacer ese trabajo de orfebre, ¿no? Donde la coma, la palabra, tal, te da vuelto esto, no sé qué. Y entonces estas 200 horas ajustando y perfeccionando. Y entonces, claro, fue mucho tiempo y además te consulta. Oye, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué opinas de esto? Tú dices, coño, tú eres el genio aquí, que no me preguntas a mí, ¿no? Pero bueno, él te pregunta, tú le dices algo. Y... de hecho, hay una frase de la cual me siento muy orgulloso, que sabinicé, la volví más Sabina que Sabina. En Barbie Superstar, sí. Él decía algo así como te compuse, esta canción él le dice una canción que nunca pude acabar, o le hice una canción y nunca pude acabar, o algo así. Y yo le dije, ¿por qué no pones mejor que nunca pude empezar? Que como que se sale, lo publiqué Sabina, nada, una tontería. Pero nada, que sí, que fue un trabajo muy arduo, pero muy feliz y muy enriquecedor, porque, como te digo, cada palabra que él cambiaba realmente mejoraba lo que había. Y entonces es un never ending creation, ¿no? O sea, y si le das 6 meses más, sí, claro, sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Es verdad, Alejo, que la portada refleja totalmente al Sabina de aquella época de finales de los 90, fumador empedernido, ¿no? Sí, es curioso porque yo le propuse hacer la portada con un fotógrafo muy bueno, amigo mío, que era un pro, que hizo 1000 portadas y hizo la portada de Newsweek con Penélope Cruz. En fin, un crack, ¿no? Y hicimos la sesión y él en un momento tenía una imagen en su cabeza que era, yo quiero salir en pelotas en calcetines y el dedo gordo del calcetín roto, que salga por el calcetín. Entonces las hicimos. Posteriormente salieron en el país, sí, pero porque esa iba a ser la portada del disco. Pero bueno, en un momento dado entró un poco de pánico, ¿no? De salir en pelotas en la portada de un disco y tal. Y él recordó que estas fotos ya estaban hechas para un reportaje de La Vanguardia, de el dominical de La Vanguardia. Y entonces dijo, a mí me encantaban esas fotos que me hizo un tío en la calle en Barcelona, en el barrio gótico, y ¿por qué no las recuperamos? Entonces localizamos al tío, nos mandó las fotos, efectivamente eran fabulosas, tanto la portada como sí, la portada de Argentina, la sala de Argentina. Y entonces
le pedimos el permiso, la autorización y todo, y se usó la portada, que creo que fue un acierto de Joaquín recordar que estaban estas fotos. Sí. Llegaron las nubes negras y lo hicieron de diferentes formas: un ictus, una depresión, caída en el escenario, pánico escénico. Ninguna de ellas pudo secar la tinta del que para ya una legión de seguidores es el gran poeta de la música española. Llegó su particular Rosa de Lima. Jimena Coronado no cambió su carrera, pero sí cambió su vida, y fue la medicina para que Joaquín una y otra vez saliera de la calle Melancolía. Bueno, pues con el cambio de siglo y tras el rotundo éxito de este 19 días y 500 noches, llegan las nubes negras de Joaquín, llega ese ictus bautizado por el propio Sabina como Marichalazo, llega la depresión y ahí entra una figura esencial, una figura que le ha acompañado hasta el día de hoy y que, como él mismo dice, antes era impensable que viniera mi chica a una gira, a un concierto. Ahora, si no viene la Jimé, no salgo de casa, ¿no? Sí, y yo creo que Jimena en algún punto le salvó la vida a Joaquín, porque esto de que vaya a la gira, sí, eso es un resultado, ¿no? Pero como ella realmente lo cuidó y le aportó una cantidad de cosas que muchas él buscaba afuera insistentemente y ya no las buscó más, ya las tenía en casa. Entonces, de alguna manera lo balanceó, lo equilibró, ¿no? A él. La llegada de ella fue definitiva. No sé, si no hubiese llegado, quizás su vida hubiese seguido en una turbulencia que no sabemos cómo hubiera acabado, ¿no? Y ella le da ese balance, ese equilibrio que bueno, yo creo que lo ha hecho muy feliz. Yo quería comentar que aparte del tema obvio y capital y central de Jimena en la vida de Joaquín, que parece que le pone un poco de raíz al asunto, ¿no? Andaba demasiado volátil el muchacho. A partir del ictus, yo creo que también entra de una manera muy fuerte el concepto de la amistad y del núcleo de amistades fuertes que de alguna manera lo sostienen y que quizás le hagan salir menos a la calle, pero hacer un club de whisky en casa mucho más cerrado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está Luis García Montero, que también colabora en el libro nuestro, hace el prólogo, y cuando nos reunimos con él para hablar y tal, él sí nos detalló un poco esta época de la nube negra. De hecho, la canción Nube Negra, pues la letra es un poema que Luis García Montero le pasa a Joaquín un poco para animarle, ¿no? Para decir, bueno, vale, sí, has tenido un ictus, bueno, vale, bien, estás bien cuidado por Jime, pero estás demasiado tiempo encerrado en casa, demasiado en tu nube oscura, ¿no? Entonces, es un poco Benjamín Prado también, ¿no? Un núcleo de amigos fuertes que sostienen un poco y que le ayudan a salir un poco de casa, de ese bache de casa, a cogerle gusto a sacar otra vez discos y creo que todo ese culmen acabaría con un Serrat, que vuelve a ser ese concepto de la amistad en forma de gran estrella, de persona a la que admiras mucho y dicen vámonos de gira juntos, ¿no? Entonces ya no es solo salir de casa y volver al estudio, es salir de casa, volver al estudio y hacer ya unas giras de AUPA, porque las 3 giras que hizo con Serrat, pues claro, son giras que solo pueden hacer Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, ¿no? Pero creo que no solo está Jimena, sino que además de Jimena, él se adereza muy bien del concepto de la amistad y de los buenos amigos. Quique, fíjate que en toda esa época hay una sequía, lógicamente, musical y de escribir. Poquito que hace lo del himno del Atleti, que coge a Rosendo, que coge a colegas, al Lichis, a tal, y sí que... El José de Enemigos también está ahí. Es que de todas maneras veo que, o sea, por los años que lleva cuando le viene lo del ictus y estos cambios de hábitos y tal, es normal. De hecho, yo creo que es parecido a ahora, ¿no? Que en estos días se está haciendo la retirada de ya lo voy a tocar en grandes arenas, ya lo voy a hacer esta gira, estas restaurantes. Digamos que el propio tiempo vital de él pues va haciendo eso, como bien dice Alejo, si hubiese continuado, si no hubiese aparecido Jimena o un poco de raciocinio en su manera de ver la vida, pues hubiese sido entre malo para su salud y hasta patético, ¿no? Ver a que un señor ahí cerrando ya el bar al fondo de bar, que yo soy... Digamos que todo tiene una parte y una evolución en la vida, y Sabina ha sabido adaptarse a vivir por el raíl el suyo, pero a tomar la velocidad que debe marcar el raíl para no descarrilarte y salirte por una curva, ¿no? Jimena, Benjamín Prado, Luis García Montero, desde luego,
han hecho esa transformación de un Sabina más rockero y despampanante de la noche a un Sabina que se vuelve más poeta, más de apreciar sus libros, más de indoor, ¿no? Más de dentro de sí, me bebo mi whisky, me corro mis cosas, no duermo, pero estoy más metido en una casa y con mis amigos seleccionados, no quemando discotecas, quemando pubs y puticlubs por toda la región española, ¿no? Y latinoamericana, sino que por propia lógica, igual que ahora, de hombre, es que Sabina, no puedes hacer otra vez otra gira mundial si ya tienes tantos años y no eres Mick Jagger, ¿no? Entonces, pues digamos que son pasos en su vida que gracias a lo que sea ha hecho caso y le han sentado muy bien para su creatividad. Fíjate, esto que apuntáis de los amigos, incluso el disco, el penúltimo de Vinagre y Rosas, se va con Benjamín Prado para que le cuente sus penas. Benjamín se acababa de divorciar y se va al norte de Europa a componer sobre las penas de su colega. Buscando discusiones con novias y con amores, porque él no lo tiene. Él vive en una felicidad insultante, como él mismo siempre dice. lo ha dicho, ¿no? Que estando en ese estado de felicidad no le sale. No me sale. Yo creo que es una también de sus grandezas, ¿no? Saber y vampirizar, ¿no? El talento de otros, ¿no? Entonces, fíjate, estaba viendo ahora este disco que no lo hemos comentado un poco en la charla, pero en Yo Mime Contigo es verdad que él tenía su banda clásica, como bien decía Alejo, que se podía haber quedado ahí con su banda, mis músicos son los que me siguen el rollo y yo de ahí no salgo, o de tal, pero él ya se va y se hace una gira con los Rodríguez. Cuando tenía una propuesta para irse con Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel, dice, no, sangre fresca, ¿no? Entonces se hace una gira con los Rodríguez, pero teniendo ya productores como eran los suyos, tal, no sé qué, dice, no, yo voy a coger a este señor de productor. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesito cambiar de aire. Yo, que soy un gran cantautor y que tengo mis propias penas y tal, no, me voy a ir con Benjamín y voy a coger sus penas y las voy a tal. O más recientemente, lo que está haciendo con Leiva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque me renuevo constantemente, ¿no? Y creo que eso es una virtud, que no todo el mundo, cuando está en ciertos niveles, puedes terminar un poco autoencasillando. Anclado, ¿no? En tu comodidad. Anclado en un territorio de confort. Y de pronto dices, pues no, pues me voy a salir del territorio de confort. Y el tiempo de la razón. O sea, ahí está la gira con los Rodríguez, ahí está 19 días y 500 noches, o ahí está el final de canciones que está haciendo al lado de Leiva, ¿no? Pues es que el tiempo le está dando la razón, sí. Hay que vampirizar y ducharte con agua fresca de vez en cuando. Sí, es verdad que busca, lo hablaba Alejo, ¿no? Ese color que daba Tequila, fíjate, con Julián, con Ariel y tal, lo busca los Rodríguez, lo busca contigo en ese 19 días y siempre, ahora con Leiva, ¿no? Se intenta rodear de esa savia nueva o esa savia fresca, ¿no? Que llega dentro del panorama musical. No solo España atendió a Sabina, también América Latina lo abrazó como uno de sus propios hijos. En México encontró su segunda casa y la amistad con Chabela. Fue la guitarra, el tequila, las rancheras y una complicidad que solo se da lejos de casa. En Argentina, Buenos Aires le adoptó. Allí se cruzó con Páez, con Charly, con Calamaro, con escritores, con seguidores y con periodistas que lo ensalzaron a lo más alto del cielo porteño. Y tantos otros países a los que llegó, países donde su manera de mirar la vida entre la carcajada y la melancolía encontró un eco profundo. América Latina no cambió su carrera, la amplificó. Pese a que las ciudades donde ha habitado, donde ha residido, forman lógicamente un antes y un después y algo muy importante dentro de la carrera de Joaquín, para poner este punto y final o este epílogo a este homenaje, a este Peces de Ciudad homenaje de Rock FM a Joaquín Sabina, quería hablar también de otras ciudades que le han acogido como si fueran suyas, que Sabina ha sentido que tocaba en casa, que estaba en casa, desde la Lima de Perú de Jimena hasta Buenos Aires, con esa fan de Boca de 23 años que llegó a ser su novia en Diguitos y Mafalda, así que es una de las canciones más coreadas en Argentina, o la Cuba de Fidel, que tanto viajó, que tanto fue y que tanto nos mostró, ¿no? O incluso el México de Chabela Vargas, ¿no? A la que admira, a la que es su amiga y a la que finalmente tiene una historia de amistad increíble con ella, ¿no? Ciudades importantes en la vida de Joaquín. Sí, sobre todo en ese periodo latinoamericano, ¿no? Yo veo que cuando empieza a pisar esas... Lo hace de una forma especial al pisar esas tierras, que es que él ya antes ha conocido esa literatura, esos poetas, esos creadores de esas, ya sea Argentina, México,
Y entonces va allí, entra como queriendo visitar la tierra de esos grandes que a él le han conquistado. Y creo que eso hace que la visita sea diferente, ¿no? Que no sea como de vengo de España con mis canciones a conquistar el terreno latino, sino que no, voy allí con esa amabilidad de recibir también todo lo que a mí me han dado toda esa gente. Y me parece una historia de amor cultural muy bonita, la que tiene Sabina con toda su... Creo que se mimetiza con este tipo de ciudades, ¿no, Alejo? Sí, totalmente, y además se puede ver en sus canciones concretamente, Sí, ¿no? sí. Tiene canción mexicana como Nos dieron las 10 o Noche de Boda, donde grabamos con Chabela también en Noche de Boda. Tiene canciones argentinas, ¿no? Medio que parecen tango, como El Viejito sin Mafaldas, por momentos parece tango, y termina siendo una salsa, o sea que también está Cuba ahí, o sea que él se mimetiza, como dices tú, culturalmente, y por ejemplo, en Buenos Aires él, en su época de salir y tal, iba ahí y iba y tocaba y cogía la guitarra en cualquier bar y se hizo una inmersión, ¿no? Y en México también, y bueno, y lo mismo pasa con el público, ¿no? En Argentina, para el público argentino, él es argentino. O sea, el público argentino que también absorbe y convierte en argentino a quien sea, ¿no? Pero que lo aman, ¿no? Y tanto Serrat como él están considerados artistas locales. Quique. De hecho, es que creo que no hay otros artistas españoles de canción de autor, de tal o cual, que hayan llegado al corazón o al alma de Latinoamérica como lo han hecho Serrat y Sabina, ¿no? Estaba pensando también en el caso al revés y probablemente quizás de argentinos que conquistaron España como siendo propios. Morris lo hizo un ratito, Tequila, pero estaban ubicados aquí. Calamaro quizás sea a lo mejor el único caso de alguien que aquí la gente puede decir se instaló aquí. es de aquí, ¿no? O sea, aquí a Calamaro se le considera de aquí, ¿no? En la misma medida en que en Buenos Aires Joaquín es de Buenos Aires, ¿no? Entonces, es que no hay muchos más casos y me parece toda una victoria del idioma, ¿no? O sea, no sé quién decía aquello de que la patria es el idioma. Bueno, pues Joaquín es una gran demostración de eso, ¿no? Ha hecho poesía y a la vez y dice, pero si es un tío que más castizo no se puede ser, más ibérico, ¿no? En su manera de expresarse, de estar y de cual. Bueno, pues por encima de eso todavía está la expresión de un bello idioma que todos manejamos. Sí, como Serrat también es muy español y catalán y tal, pero han atravesado, que yo creo que básicamente son ellos dos, ¿no? En un momento Paco Ibáñez compartió con Serrat en su momento, pero no se mantuvo. Fueron 3-4 años que en Argentina Paco Ibáñez era muy popular, tanto como Serrat, pero claro, también él no era compositor como componía algunas músicas y tal, pero no tenía el nivel compositivo de Serrat y ni el carisma tampoco, ¿no? Claro. Tipo bastante hosco, pero bueno, a mí me encantaba el Paco Ibáñez. Pero sí, Sabina y Serrat yo creo que son los máximos exponentes, ¿no? Porque también, por ejemplo, Julio Iglesias es un tío que ha trascendido muchísimo popularmente en el mundo entero, pero yo creo que eso es más, tiene menos arraigo cultural porque primero que no es un compositor y segundo que se dedica a la música ligera, podríamos llamarle, y no... Que no es la de Soda. No es la de Soda Stereo, ¿no? O quizás sí, no lo sabemos. Cerati se estaba pensando en Julio Iglesias cuando la compuso. Pero bueno, hoy por hoy, digamos, actualmente Rosalía, ¿no? Que es como el representante musical más importante internacionalmente de España, pero que, bueno, canta en 14 idiomas, o sea que ahí no podemos decir que es una victoria del idioma, pero yo creo que Serrat y Sabina calaron de una manera muy profunda con sus textos, con sus melodías y con su manera de ser, porque no es solamente la canción, ¿no? La letra y la música, es lo que hemos hablado toda esta noche, es que también la gente compra el personaje, ¿no? Sí. Y el personaje, hay gente que hace grandes canciones y canta muy bien, pero por alguna razón dices que bueno, pero no te llegan profundamente como te pueden llegar estos dos tíos que realmente tienen un carisma especial, ¿no? Tienen un poderío mental, un poder mental y un poder que trasciende incluso
sus geniales letras y sus geniales canciones, que también quería agregar antes de que acabemos y nos despidamos, que yo considero que Joaquín, su personaje y sus letras, que son dos de sus grandes assets, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Sí, valores. Capitales. No sé, ¿no? De alguna manera eclipsan otra gran cualidad de él que está menos considerada, porque claro, sus letras son tan geniales y su personaje es tan Arrollador. Atractivos. claro, que eclipsan su capacidad de composición musical. Hay infinidad de canciones de él, pero por ejemplo yo siempre tomo como ejemplo Y sin embargo, ¿no? Sin embargo es una canción que musicalmente es fabulosa. O sea, es una melodía increíble, ¿no? Y Joaquín no está tan considerado como compositor musical, ¿no? Creo que esos otros dos terrenos suyos son tan poderosos que eclipsan al músico. Y creo que es un gran músico, pero creo que hasta ni él mismo se lo cree que es tan gran músico. Un verso, ya que has dicho que lo que llega a ese personaje, a esa figura de Sabina, un verso que se te haya quedado clavado, Alejo. Yo creo que el mejor verso que él escribió en toda su carrera de compositor y de poeta, para mí, es negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. No se puede hacer una frase mejor que esa. Turrón. Yo me quedo, además, para los que somos de aquí, de Madrid, desde hace tiempo y vivimos en Madrid, para mí hay una que siempre se me queda y además que refrescas cada vez que coges el metro, ¿no? Esa de Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal, donde queda tu oficina para irte a buscar, ¿no? Es como que ahora mismo venía desde Vallecas para acá en el metro y es como es que está ahí, o sea, es que al Ministerio de Cultura y Transporte ni a nadie se le podría ocurrir algo tan madrileño como describir las putas paradas de la línea 1. Y lo llevo tatuado, vamos, así. Vamos. Yo voy a decir dos y probablemente no sean las mejores, pero a mí me llama la atención. Yo cuando conocí a Sabina tenía una novia y con 17 años me enseñó este disco, ¿no? Y entonces el primer single hay una canción que decía: más triste que un torero, entonces, bajo el telón de acero, sí, al otro lado del telón de acero. Y a mí me dejaba fascinado aquella frase, la pensaba, digo, ¿pero a quién se le ocurre? Hay que estar muy triste, ¿no? Y un torero en el otro lado del muro de Berlín, ¿no? Se imaginaba, me generaba cosas, ¿no? Sí, me parecía una cosa fantástica de años, ¿no? Me tiré. Todavía hoy lo voy a leer y lo vuelvo a ver esa frase, me viene, porque me llamó mucho la atención. Pero luego me voy a una de sus últimas canciones y es cuando dice esta, la de: superviviente sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Es una fantástico y es de sus últimas canciones y esas son, bueno, que hay veces que cuando te va un bache por la razón que sea cotidiano, me gusta ponerme ese estribillo alto, ¿no? Y decir superviviente sí, maldita sea. Qué guay. Yo en la que elegí yo, quizás que más sintética y más cortita, porque realmente creo que está diciendo con esa frase, está resumiendo todas las canciones de amor posible, ¿no? Total. De amor, de desamor, está diciendo todo lo que la ama a la mujer, toda la frustración, la alegría, todo está resumido en que negaría el santo sacramento, o sea, lo más sagrado del mundo. Lo que no se toca. Si ella le dice que lo niegue, él va y lo niega, ¿no? Una imagen que no se te haya olvidado, Alejo, de él. Una imagen. Bueno, tengo miles de imágenes de él, pero una imagen podría ser, en el estudio que grabamos las voces, fue en un estudio que se llama El Cortijo, creo que no existe más ya, me parece, que queda en San Pedro de Alcántara, en la montaña, en la carretera que va a Ronda. Entonces es un chalet que está ahí en la altura y la cabina de voces, o sea, está el control aquí, digamos, con la mesa de sonido y ahí el cristal y la cabina de voces. Y está la cabina de voces y detrás hay otro cristal donde se veía todo el paisaje de la caída desde la montaña donde estábamos y toda la vista así de lo que era el valle con casas y con cosas, pero con también mucho verde y el mar en el fondo, ¿no? A quizás 5 kilómetros o no sé cuánto, pero la vista era espectacular. Y entonces una visión
que se me quedó un poco grabada es yo aquí en la mesa, amaneciendo, él cantando en la cabina y detrás el paisaje ese con el mar de fondo y él cantando ante el micro, fumando, claro, porque él entraba a la cabina con un par de paquetes de tabaco y salías sin ninguno. Entonces, pues él cantaba, lo nuestro duró lo que duran 2 veces, o sea, entre frase y frase le daba una calada y no llevaba mechero, o sea, encendía uno con otro hasta que acababa los 2 paquetes. Pero bueno, esa cabina llena de humo, él cantando y en el fondo el mar, y amaneciendo, es una bonita imagen. Yo me quedo con una imagen de hace muy poquito, ¿no? que yo le hemos ido a ver en esta gira de despedida pues un par de veces o 3, así donde hemos podido. Y estaba viéndole el otro día aquí en Madrid, en un Within Center, nos colocó Jime así en unas sillas, pues creo que tú estabas, me parece. No, yo fui el último día. Sí, pues total, que estábamos en unas posiciones muy guays, ¿no? Y entonces cuando llegó el momento de presentar, creo que era Pongamos que hablo de Madrid, o aún así, pues estaba Sabina ahí, entonces, este Madrid, ¿qué tanto me ha...? Y de repente le veía los ojos como se le iban poniendo... vidriosos. Le iban poniendo vidriosos. Le decía aquí que de tío, es que va a llorar. Le decía al Baba, pero lo peor es que voy a llorar yo también, tío. De todo lo que está aquí, esta energía de la peña, de él lo que da. Se estaba creando ahí un rollito lacrimógeno que me tocó y me quedo con esa imagen tan reciente y tan auténtica, ¿no? Y emocionante. Yo voy a quedarme también con la última gira, ¿no? Le he visto en veces anteriores, hemos coincidido alguna vez en camerinos de Leiva y demás y cual, pero en otro de estos conciertos, lo he visto 3 veces en esta gira, fuera cuando teníamos ya el máster del libro, y el libro tenía que entrar a imprenta, pero antes obviamente, de que fuera imprenta, Joaquín tenía que verlo y aprobarlo definitivamente por si había algo que pudiese resbalar o algo, ¿no? Entonces yo subí con el máster a Santander, ¿no? Y me dijo Jimena, vale, pues si eso te pasas antes, dice, pero es poco seguro, porque antes de cantar ahora, Joaquín le tengo ahí como metido en formol, le cuido un montón, entonces, bueno, pues si se puede bien, y si no, pues ya le verás en otra o me mandas el libro por mensajero. Digo, vale, sin problema. Efectivamente fui y no vi a Joaquín en el camerino, yo fui con el máster, nos sentó muy bien en una posición muy cerquita del escenario, y cuando llegó el turno de la canción donde hace las dedicatorias, me dedicó el tema, ¿no? Entonces dijo, bueno, esto para Quique Babasa, que le estoy muy agradecido, y es como, wow, qué bonito, ¿no? Estoy en la gira de despedida de Joaquín Sabina y me está dedicando un tema porque sabe que le he traído una biografía en cómic, ¿no? Entonces es como, esa es la imagen que me guardo, ¿sabes? Si estuviera aquí Joaquín, en la Mandrágora ahora mismo, una frase que le diríais. A mí con hielo. A mí con hielo. On the rocks. Salud por muchos años. Yo le diría, tócate una, tío, que hace mucho que no tocas aquí. No está mal, vuélvete a subir a la izquierda. Gracias a todos los peces de ciudad que habéis hecho posible este homenaje desde Rock FM a Joaquín Sabina. Gracias a Alejo Stivel, Quique Babas, Quique Turrón, un placer teneros por aquí. Gracias a ti. Y por supuesto que agradecido, ¿no?, de esta charla sabinera que se puede prolongar más de 500 noches, ¿no, Alejo? Rodri, gracias a ti. Gracias a Carlos Medina, gracias a nuestros cámaras, a Fran, Adriana y a Javi, y a todo el equipo de la MEAC, hoy convertido o reconvertido de nuevo en la Mandrágora con Juanra al frente. Y gracias, porque hay vidas que no se narran, hay vidas que se conversan, hay vidas y hombres que no se cuentan, se brindan. Espero que a este punto final le sigan 2 puntos suspensivos. Gracias a Joaquín Sabina, porque tan joven y tan viejo, siempre like a Rolling Stone.